Bueno, y ahora sí, ya finalizando, nos encontramos con el segundo nivel de actuación del sistema de protección integral, que son las medidas de protección de derechos. Y siguiendo, digamos, con la misma lógica y para ser coherentes, mirar estas medidas de protección de derechos, es decir, este primer eslabón de actuación individualizada del sistema, bajo la lupa de los derechos sociales y claramente del derecho a vivir en familia, del fortalecimiento familiar, que campea e impregna todo el articulado de la ley 26061. Básicamente la definición de estas medidas está en el artículo 33 de la ley, que me habla de fijar la competencia administrativa, es decir, que emanan de los organismos administrativos de aplicación. ¿Cuándo emanan? Y ante la amenaza o vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente o un grupo que pueda ser individualmente considerado, con el objeto de preservar esos derechos, de restituir esos derechos o de reparar sus consecuencias. Y después también me habla de dónde puede venir esa amenaza o vulneración de derechos, y me dice que puede venir tanto de la familia, como del propio niño, como de la comunidad, como de la sociedad, pero también puede venir por acción u omisión del Estado. Y cuando uno profundiza sobre estas medidas de protección del artículo 33, claramente el fortalecimiento familiar ocupa un rol y función central. Tan es así que cuando se definen las medidas de protección, como vamos a ver ahora, la segunda parte del artículo 33, directamente le recuerda a los organismos administrativos y dice, ojo, que cuando se trata de necesidades básicas insatisfechas, la medida no es la separación familiar. Vos no podés separar por falta de recursos económicos o materiales. Pero veamos cuál es el ímpetu, cuál es el rol, cuál es la función que se le otorga a las medidas de protección cuya estrategia está en el fortalecimiento familiar. Como les comentaba, el artículo 33 final, que habla explícitamente, lo que dice es la falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación familiar nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización, claramente. Después el artículo 33 directamente le da prioridad a las políticas de fortalecimiento, y lo que dice es, cuando además tenés necesidades básicas satisfechas, lo que vos tenés que hacer, organismo administrativo, es brindar apoyo y económico, incluso de materia económica, y ese apoyo y ese programa tiene que ser siempre teniendo como norte el fortalecimiento de los vínculos. Explícitamente el 35, dice, se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo, incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares. Y luego ya sí, en el artículo 37, en el que les comentaba al inicio, que hace una enumeración de las medidas que hacen el artículo 33, que claramente es enunciativa y no taxativa, habla de aquellas medidas que tiendan a que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en su grupo familiar de origen, de dar programas destinados al fortalecimiento familiar y al apoyo, digamos, en toda la télesis general de estas medidas que son las centrales en el sistema, ¿sí? El fortalecimiento familiar ocupa un rol de marcada relevancia. ¿Y por qué la ley? Y pensando un poco en el porqué también de insistir, afirmar y reafirmar lo medulares que son las políticas de fortalecimiento, es justamente porque siempre tenemos que tener una mirada integral de los niveles de actuación del sistema. Y no debemos olvidar que existen las medidas excepcionales, que son las que conllevan la separación familiar transitoria, y que esa medida excepcional, eventualmente, si no se logra restituir los derechos que le dieron origen, puede dar lugar por lo menos a una discusión de declaración de situación de adoptabilidad. Por lo cual lo que hace es tener claramente una mirada integral de todos los niveles de actuación, de todo el sistema y en definitiva de los derechos de las infancias y adolescencias.
En este sentido, yo les traje un extracto de un trabajo muy interesante, que lo van a ver en la bibliografía del curso, de Marisa Herrera, a propósito de los 30 años que cumplió la Convención de los Derechos del Niño el año pasado. Y ella lo que dice es, dentro de las medidas de protección de derechos, que son las de mayor importancia dentro del sistema, dado el carácter preventivo que presentan, las políticas de fortalecimiento familiar son medulares. Ellas constituyen uno de los principales objetivos que imponen los derechos humanos de niños y adolescentes, vinculados de manera directa con la protección y preservación de los vínculos familiares. Este tema se encuentra íntimamente relacionado con la figura de la adopción, que constituye una institución subsidiaria y que aparece en escena cuando por diferentes razones la familia de origen o ampliada no puede hacerse cargo del cuidado de un niño o adolescente. Entonces digo, hay que tener en cuenta claramente esta mirada sistémica de las medidas de protección de derechos. Por eso justamente, y en base a esa sistemia necesaria en torno a derechos sociales, preservación de los vínculos familiares y con ello el derecho humano a vivir con la familia de origen, les traigo un fallo que tiene bastantes años ya, es desde 2011, pero me parece que es muy paradigmático, que es muy elocuente de esta sistemia, que es del juzgado de familia número 3 de Rawson, es un fallo de Alessi. Se trata de una familia con necesidades básicas insatisfechas, de una mujer que es empleada doméstica, que vive, digamos, de su trabajo por hora con sus dos hijas, una de 7 y otro de 3 años, en un centro comunitario, y específicamente duermen en un sector destinado a la biblioteca, actividades barriales. El padre, que hace básicamente changas para la municipalidad, también vive en ese centro comunitario. El Servicio de Protección de Derechos venía interviniendo en este grupo de la familia, y lo que básicamente dice es lo siguiente. El déficit social por el que atraviesa la señora A y su núcleo familiar repercute negativamente en la vinculación con sus hijas, ya que hay un desgaste psicológico de la progenitora, concluyendo que las intervenciones de la autoridad administrativa en pos de acompañar a la señora A se obstaculizan teniendo en cuenta la situación habitacional y económica, y en este marco se insta un proceso de violencia familiar contra los progenitores por violencia hacia sus hijas. Básicamente lo que pone en jaque Alessi en este fallo, y que ahora yo le voy a leer cuáles a mí me parecen las considerandos más elocuentes de esta idea, es básicamente la idea de ponerse a ver si realmente yo puedo prestar mis funciones parentales bien, si yo no tengo acceso a una vivienda digna, si yo no tengo acceso a un trabajo digno y demás, digamos. Esta idea de interdependencia e interrelación entre derechos civiles entre civiles y políticos y derechos sociales está también en debate cuando hablamos de los derechos de las infancias y adolescencias, claramente. Un derecho humano a vivir en familia, que podría ser entendido como un derecho civil, no se puede garantizar si ese niño y su familia no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Y básicamente eso es a lo que apunta la igualdad real, y que el Estado salga a dar acciones de fortalecimiento a los sectores más vulnerables de la población. En palabras de Alessi, dice, si bien se han adoptado medidas de protección en sede judicial que recayeron sobre los adultos responsables del maltrato, exclusión del centro comunitario del señor B y tratamiento psicológico para ambos padres, la solución no pasa únicamente por tales medidas, sino que es deber del Estado crear las condiciones materiales y culturales que coadyuven a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. La mala calidad de vida de las familias, por la ausencia de soportes básicos de su financiamiento, las convierte en grupos de alta vulnerabilidad. Las condiciones de vida generadoras de exclusión social con frecuencia se mediatizan en abusos y agresiones al niño, chivo expiratorio de la violencia que sufren sus padres. Una respuesta esencial a las raíces sociales de la violencia es pensar en modelos socioeconómicos que superen esta marginalización de vastos sectores de la población que sobreviven sin satisfacer sus necesidades básicas. Los derechos de la integridad personal y a la vida familiar de las niñas se encuentran vulnerados por las deficiencias de sus progenitores en el ejercicio de su autoridad parental y la inactividad material del Estado en la implementación de medidas positivas que permitan superar el proceso de
de deterioro de sus condiciones socioeconómicas, que opera como concausa de la violencia familiar que las afecta. Y en este sentido resuelve ordenar a la provincia de Chubut y a la municipalidad de Rawson a que en 5 días brinden una respuesta sobre el acceso a la vivienda y los alimentos necesarios para ambas niñas. Y por último, me parece súper interesante un fallo de agosto de 2018, que también va a ir como bibliografía de la unidad y va a ir acompañado de un muy interesante fallo de otra de las docentes del curso, que es Martina Salituri, que este fallo de los que nos permite reflexionar es del poder de autocorrección del sistema de protección integral. Es un fallo que inicia el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma, es decir, la AGT, contra el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ergo el organismo de aplicación a nivel local en la Ciudad de Buenos Aires, por su inacción, ¿no? ¿Y en qué constaba esta inacción? Bueno, básicamente el caso gira en torno a una madre, a un grupo familiar monoparental comandado por su mamá, quien recientemente había quedado viuda, quien tiene problemáticas de consumo al alcohol y a las sustancias psicoactivas, y tiene 4 hijos, uno de los cuales tiene una patología de salud mental. En el 2015 el Consejo interviene con esta familia, y su intervención se basa en firmar las famosas actas acuerdo, en el que la madre se compromete a resguardar a sus hijos, y en una serie de llamados posteriores, pero no un seguimiento y fortalecimiento familiar, que es de lo que hablamos cuando hablamos de medidas de protección de derechos, ¿no? La asesoría tutelar toma nota de esto e inicia un amparo contra el Consejo de Derechos del Niño para que tome inmediata intervención, ¿sí? Y brinde un plan de estrategia adecuado a la problemática por la que pasan este grupo de 4 hermanos. Básicamente intervení en forma urgente, intervení sobre el caso concreto e intervení para garantizar los derechos que están vulnerables, varios de ellos sociales. Claramente se trataba de, aparte era un grupo familiar que había transitado por calle y tenía varias complejidades en cuanto al acceso a derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y cómo se materializa esta autocorrección que les mencionaba recién? En palabras de la jueza dice: el Código Civil y Comercial, en su artículo 103, inciso B, prevé en lo pertinente que la actuación del Ministerio Público en representación de los niños es principal cuando los derechos de los representados están comprometidos e existe inacción de los representantes. La medida cautelar requerida por la asesora tutelar se impone como mandatorio a fin de resguardar los derechos de los niños aquí involucrados, a la salud, a la alimentación, a la educación y cuidado, que se hallarían vulnerados amén de la especial tutela respecto de aquellos a ser oídos. Refuerza lo anterior la evolución doctrinaria y jurisprudencial suscitada en torno al instituto de la tutela anticipada, la cual postula que cuando un pronunciamiento judicial llega tardíamente, ello consagra una denegación de justicia violatoria de los derechos humanos, por más favorable que la misma fuere. Se constatan graves afectaciones al derecho a la salud, a la dignidad humana, a la alimentación, a la educación y cuidado, que evidencian la extrema vulnerabilidad del grupo familiar. Se advierte, además, el doloroso contexto desgarrador en las consecuencias para los niños, quienes se encuentran a cargo de solo una madre recientemente viuda que debe ganarse la vida misérrimamente, con afecciones en su salud causadas por el VIH que padece y las secuelas que el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas le han generado. Dicho escenario ha sido en conocimiento del SEDENIA, empero la respuesta brindada por la demandada se limitó a meras comunicaciones telefónicas con la madre de los niños, la que en numerosas oportunidades resultaron infructuosas, y a la confección de un acta acuerdo, compromiso de cuidado con aquella. Más aún, debe repararse en la ausencia del seguimiento posterior.
En efecto, la conducta cuasi burocrática llevada a cabo por la Defensoría Zonal denota no solo desconsideración por la efectivización de la protección de los derechos humanos de los niños, más bien refleja un palmario desinterés y falta de sensibilidad social. Los expone a una situación de violencia estatal causada por la omisión de intervenir y proveer la protección de los derechos de raigambre constitucional y convencional. Y básicamente resuelve ordenarle al organismo de protección local a que realice una evaluación fundada e interdisciplinaria de la situación del grupo familiar, que acompañe una propuesta tentativa de restitución de derechos, ¿sí? Bueno, vos qué acciones pretendés hacer, y me parece que lo interesante del fallo es que sea el propio sistema el que advierte su error y se autocorrige, ¿no? Esta idea de que el Ministerio Público, en función de su actuación principal, pueda promover un amparo para exigir justamente que la Defensoría Zonal intervenga, me parece que es sumamente interesante y rico para señalar. Lo último que quisiera comentarles es que claramente la jurisprudencia respecto de medidas de protección de derechos no es tanta, porque básicamente son de competencia administrativa, pero sí están estas sentencias que les estoy comentando y algunas otras de control de legalidad, en el que lo que la justicia hace es no al lugar, esta medida justamente no es legal o no cumple con los parámetros legales. En fin, bueno, nos estamos viendo en la clase de intercambio, que vamos a estar conectadas junto a mi gran amiga Caro Videta. Así que nada, los esperamos.